Hoy vamos a hablar de un tema de suprema actualidad y de importancia, que es el tamizaje auditivo neonatal. ¿Por qué, cuándo y cómo? Y vamos a tener con nosotros a la doctora Perla Villamor Rojas, que es otorrinopediatra, médica de la Universidad de los Andes. Hizo otorrinolaringología en el FUCS, en el Hospital San José de Bogotá. Hizo otorrinolaringología pediátrica en la UNAM, en el Hospital Infantil de México. Y vamos a tener también a la doctora Paola Delgado Velázquez, fonoaudióloga de la Universidad Metropolitana de Colombia, especialista en audiología de la Universidad Católica de Manizales y audióloga, doctora en audiología del George Osborne College en Estados Unidos. Doctora Perla y doctora Paola, muchas gracias por aceptar esta invitación y espero que todo lo que nos den y nos puedan compartir sea de suprema importancia para la atención de estos neonatos en cuanto a las nuevas tendencias y a todo lo que estamos en este momento revisando sobre audiología y estudios. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos están acompañando y pues las dejo. Inicialmente la doctora Perla nos va a acompañar y después la doctora Paola. Al final haremos las preguntas, las pueden ir haciendo en el chat y en el link de preguntas y respuestas. Bienvenida, doctora Perla. Hola, buenas noches a todos. Doctor Mauricio Guerrero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la sociedad y a todos los que se han conectado. Gracias por estar acá y por darle importancia a este tema que vamos a ver esta noche y que realmente es muy importante para no solamente pediatras, sino médicos en general, profesionales de la salud. Bueno, entonces, como les comentaba el doctor Mauricio Guerrero, hoy vamos a hablar sobre el tamizaje auditivo neonatal. ¿Por qué es tan importante y por qué hacemos tanto énfasis en la realización de este tamizaje de forma universal cuando vamos a realizar tamizaje auditivo y cuando vamos a hacer pruebas diagnósticas, que son diferentes, como vamos a ver más adelante, y cómo vamos a hacer estas pruebas dependiendo de cada uno de nuestros pacientes? Entonces, para iniciar, les puse aquí una frase de Helen Keller. Ella era una mujer estadounidense que tenía unas secuelas de meningitis, quedó con una secuela de sordera profunda y ceguera, y ella decía que la ceguera separa a las personas de las cosas, mientras que la sordera separa a las personas de las personas. Y es que la comunicación, el lenguaje verbal, las palabras, hacen son fundamentales para nuestras relaciones sociales y para nuestra comunicación con los demás. Si bien es cierto que existe otro tipo de lenguaje y otro tipo de comunicación, realmente la parte verbal es muy importante para comunicarnos adecuadamente con otras personas. Debemos saber que nuestro oído interno, nuestros huesecillos incluso y la cóclea ya están formados completamente a la 24ª semana de gestación. Es decir, que al finalizar el segundo trimestre, no solamente nuestro oído interno, sino también nuestros órganos periféricos auditivos están formados completamente y es en este momento cuando empieza la estimulación auditiva. Cuando nosotros tenemos un paciente con hipoacusia por prematuridad, no es porque el oído no se haya terminado de formar adecuadamente, seguramente va a ser por una consecuencia de los factores de hipoxia, hiperbilirrubinemia, exposición probablemente a medicamentos ototóxicos, como pueden ser ciertos antibióticos que son necesarios en unidades de cuidado intensivo para salvar la vida de estos pacientes, pero que terminan siendo tóxicos para unas células del oído interno que son muy delicadas, muy sensibles a la hiperbilirrubinemia, muy sensibles a la hipoxia, y por ende podemos tener un paciente hipoacúsico aunque venía bien formado su oído interno. Es importante tener en cuenta que un paciente cuando nace ya tiene unas semanas de deprivación auditiva comparado con un paciente que viene escuchando desde el vientre materno, y pensamos que tal vez esto no tenga importancia, pero ya hay una deprivación auditiva desde la gestación. También es importante que reconozcamos que no solamente va a tener un impacto negativo en el paciente la sordera o la hipoacusia profunda. Está demostrado que desde una hipoacusia leve
o una hipoacusia mínima, los niños van a tener un impacto negativo en su neurodesarrollo, en su adquisición de habilidades escolares, sociales. Entonces, yo aquí les traigo las definiciones de hipoacusia y si bien vemos una definición como mínima o leve, que nos da la impresión de que no es algo que es importante, sí vamos a tener un impacto muy importante, sobre todo en los niños y sobre todo en los pacientes preescolares. Este es un audiograma. Como pueden ver, vamos a tener los niveles de volumen, que son estos acá marcados en decibeles, y aquí vamos a ver las frecuencias. Esta es una audiometría que podríamos observar en pacientes ya más grandes, pero realmente lo traigo aquí solamente para mostrarles lo que llamamos nosotros una pérdida auditiva. Es todo aquello, todo promedio auditivo que está por encima de 15 decibeles. Y vamos a hablar de una hipoacusia mínima cuando está entre 16 y 25, de 26 a 40 ya estamos hablando de una hipoacusia leve, moderada de 40 a 55, ya severa por encima de 70 y profunda por encima de los 91 decibeles. Es decir, que un paciente con una hipoacusia profunda no va a escuchar un helicóptero, un tren, un avión, pero debemos saber que un paciente que tiene ya una hipoacusia leve va a tener alteración para la identificación de ciertos fonemas, alteración en la discriminación de las palabras y esto por ende va a afectar su desarrollo. Existen diferentes tipos de hipoacusia. Entonces, hablamos de las hipoacusias conductivas cuando no se da una adecuada transmisión del sonido desde el ambiente hacia nuestro oído. Puede ser que no se conduce adecuadamente porque hay una microtia o porque tenemos una alteración. Por ejemplo, tenemos el vernix que puede estar en nuestro conducto auditivo externo cuando están recién nacidos, o también porque tenemos un tapón de cerumen en niños más grandecitos. Las hipoacusias de tipo neurosensorial van a ser aquellas en las que no tenemos una adecuada función de la cóclea, es decir, de las células de nuestro órgano de Corti, que es el que se encarga de la función de transmitir este estímulo mecánico del sonido y convertirlo en un estímulo eléctrico que va a ir finalmente al nervio y finalmente al cerebro. En este caso, las hipoacusias de tipo neurosensorial van a ser las que hablamos previamente, debidas a hipoxia, debidas a hiperbilirrubinemia o alteraciones en general de nuestro oído interno, que también pueden ser debidas a malformaciones o alteraciones en la vía auditiva. Y podemos tener, por supuesto, también hipoacusias de tipo mixto, que van a ser cuando tenemos tanto la hipoacusia conductiva, una alteración en la conducción, y tenemos además una alteración en nuestro oído interno o en nuestra vía auditiva. Es importante que sepamos que en el recién nacido, en el que nosotros identificamos una hipoacusia neurosensorial bilateral, más del 50% de sus causas va a ser de origen genético, solamente el 50%. La otra mitad de los pacientes vamos a tener etiologías desconocidas o relacionadas a ciertas etiologías prenatales, alguna infección prenatal o perinatal, o también, como mencionamos, las hipoxias relacionadas con partos prematuros o partos complicados. ¿Cuál es la etiología? Entonces, generalmente nosotros dividimos las causas de la hipoacusia en genéticas y no genéticas. Dentro de las genéticas, la gran mayoría no son sindromáticas, el 70%, es decir, que la gran mayoría de nuestros pacientes, cuando lleguen a consulta, no van a tener algo evidente que nos llame la atención en sus facies o en sus características físicas que nos indique que este paciente tiene una hipoacusia. Las sindromáticas realmente son solamente el 30% de las genéticas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque no siempre vamos a tener un paciente con características dismórficas o un paciente que tenga un síndrome, no necesariamente, y de hecho no es lo más común. Dentro de las etiologías no genéticas vamos a tener
como les decía, la atención del parto y los factores de riesgo son fundamentales, por ejemplo, la vacunación, prevenir infecciones de rubiola, citomegalovirus, toxoplasma y sífilis, prenatales y perinatales son súper importantes para disminuir el riesgo de estas etiologías no genéticas. La ototoxicidad, como les mencionaba, hay antibióticos, por ejemplo, los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, que vemos con frecuencia que se usan en las unidades de cuidado intensivo. Debemos saber que son ototóxicos y que pueden generar una hipoacusia neurosensorial en nuestros pacientes. Y saber que el órgano de Corti, así como, digamos, todos los tejidos neurológicos, son muy sensibles a la hipoxia y tienen la gran desventaja de que no tienen la capacidad de regenerarse. Ellos tienen un alto consumo de oxígeno y es por esto que cuando tenemos una hipoxia o condiciones adversas va a ser muy fácil que estas células mueran y finalmente pues no van a ser regeneradas y vamos a tener en cuenta pacientes que tengan prematuridad, hiperbilirrubinemia o trauma obstétrico como pacientes de mayor riesgo para este tipo de hipoacusias. ¿Por qué es importante la detección precoz? Digamos que ya hemos hablado un poco de las causas, pero es súper importante que reconozcamos que es muy importante hacer el diagnóstico temprano. No es lo mismo ofrecerle la rehabilitación auditiva a un paciente a los 6 meses de edad o a los 2 años, y mucho menos después de los 2 años, a los 3, a los 4, a los 5 años. Los resultados son radicalmente diferentes. Por eso es tan importante que hagamos una detección a tiempo. Nuestro objetivo con esta presentación es que cualquier niño que tenga una pérdida auditiva tenga ya su rehabilitación a los 6 meses de edad. Ese es el objetivo, a lo que queríamos llegar. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan importante hacerlo a tiempo? Porque el pico de las conexiones sinápticas va a ser alrededor de los 15 meses de edad y específicamente nuestra corteza auditiva suele estar completa entre los 4 y los 6 años de edad. Quiere decir que tenemos una ventana hasta los 4 o 6 años para que este paciente adquiera todas esas habilidades de comunicación verbal. Y si esto no se da a esta edad de 4 o 6 años, después de los 6 años podemos ponerle los equipos de última tecnología, podemos ponerle el mejor implante coclear y lamentablemente esta ventana de aprendizaje se ha cerrado. Y lo que se ha visto es que todas estas conexiones que se podían dar hacia la corteza auditiva, finalmente el cerebro empieza a reorganizarse y terminan yéndose a la corteza visual. Y por eso no es de extrañarnos que los pacientes con hipoacusia que no han sido rehabilitados tienen unas habilidades visuales de labiolectura, lenguaje de señas, digamos que se han sobredesarrollado, por así decirlo, hacia su corteza visual, supliendo lo que no se estimuló de la parte auditiva. Y bueno, ¿cuál va a ser ese impacto de la hipoacusia desde que son bebés, no solamente adultos, sino desde los 15 meses de edad, cuando ya se ha dado ese pico de conexiones? Vamos a ver que a partir de los 9 meses ya se ve un retraso en habilidades. El balbuceo, la conexión que puede tener con otros niños o con sus padres es diferente a la que ha tenido o la que tiene un niño normoacúsico. Y como les mencionaba anteriormente, la rehabilitación después de los 3 años generalmente no nos va a dar un buen desarrollo del lenguaje verbal. ¿Cómo impacta además esto en la calidad de vida de nuestros pacientes? Esto es basado en diferentes estudios en los que se ha evidenciado que no solamente impacta el hecho de no poder comunicarse, sino que también existen problemas a nivel emocional, ese sentimiento de soledad, de aislamiento, la frustración de no poder manifestarse, comunicarse adecuadamente, puede generar depresión, puede generar ansiedad, baja autoestima y vergüenza, no solamente en los niños, sino también en los pacientes adultos. Se ha visto una tendencia también de estos pacientes a abandonar el colegio, abandonar los estudios y ser mucho más dependientes en la vida de una persona normoyente
que los ayude en todo lo que tiene que ver desde trabajo, estudio, y esto también se ha visto que afecta su cociente intelectual. O sea, realmente los pacientes no tienen necesariamente una alteración en su desarrollo cognitivo, pero el hecho de abandonar las actividades escolares, de no ser estimulados, sí afecta a largo plazo el área cognitiva, y vamos a tener dificultades en la concentración, son de más distractibilidad y con, digamos, dificultades en el aprendizaje. Por otra parte, la discapacidad auditiva también nos va a contribuir a los círculos de pobreza. Estos pacientes, lamentablemente, el hecho de que no continúen sus estudios, van a tener trabajos en los que van a tener menos niveles de ingreso, por ende dificultades de nutrición, aún mayor, digamos, limitación para acceso a educación, y finalmente pues esto solamente se va a traducir en aún más pobreza. Por eso es tan importante que le demos importancia a que estos pacientes puedan ser independientes, rehabilitarse y poder trabajar y ser personas productivas y incluidas en la sociedad. Otro estudio también que se ha realizado no solamente en el área, digamos, emocional o cognitiva, como les mencionaba, también son las tasas de desempleo. Y no solamente las tasas de desempleo, sino también se ha visto que gran proporción de estos pacientes que tienen hipoacusias, que se diagnosticaron tardíamente, que no fueron rehabilitados adecuadamente, tienden, si bien llegan a ocupar algún trabajo, porque muchos no tienen la posibilidad de emplearse, los que se emplean generalmente ocupan unos puestos de categoría inferior en relación con la fuerza de trabajo en general, y esto pues nos está hablando de que hay aún más desigualdad en este tipo de discapacidad. Entonces, el objetivo es, si hacemos una detección precoz y hacemos un tratamiento oportuno, estos pacientes vamos a poder incluirlos dentro de la sociedad y permitir ofrecerles una igualdad de oportunidades sociales y laborales. Hablando un poquito de epidemiología, de cómo estamos en Colombia y a nivel mundial, debemos saber que la hipoacusia es la discapacidad sensorial de mayor prevalencia a nivel mundial. En Colombia específicamente, 5 de cada 1000 recién nacidos sufre algún tipo de pérdida auditiva, y como hablamos al principio de la charla, desde una hipoacusia leve ya tiene un impacto importante en el desarrollo de nuestros pacientes. Y de estos, 1 de cada 1000 va a tener una sordera profunda. Si bien hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo que aumentan el riesgo de hipoacusia, como la estancia en UCI, que por ejemplo nos va a aumentar la incidencia a un 17 casos por 1000 niños, debemos tener mucho cuidado en no centrarnos solamente en el paciente con factores de riesgo, porque hay un 25 a 50% de los pacientes o de los niños con hipoacusias neurosensoriales severas, profundas, que no tienen ningún factor de riesgo. No tienen papá ni mamá sordos, ni tíos, ni abuelos, ni nacieron prematuros, ni tuvieron hiperbilirrubinemia. 25 a 50% no tienen factores de riesgo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Tenemos que hacer tamizaje, tenemos que hacerle tamizaje a todos los niños, porque si solamente le hacemos pruebas de audición al prematuro, al que tiene factor de riesgo, estamos dejando de diagnosticar muchos niños, y si esperamos a que este niño tenga un retraso en su lenguaje, a que consulte al médico general, a que posteriormente vaya al pediatra, posteriormente probablemente al otorrino, le hagan el diagnóstico, probablemente su rehabilitación ya va a ser muy tardía. El tamizaje que basamos solo en riesgo detecta solamente el 31% de las hipoacusias. Entonces, sin tamizaje universal no hay una rehabilitación oportuna y las consecuencias son irreparables. Por eso todo recién nacido debe tener un tamizaje auditivo. Y esto, digamos, ¿cómo nos apoyamos ya dentro del marco legal colombiano? En el año 2000 salió la primera resolución que apoyaba, digamos, el tamizaje. Sin embargo, esta resolución, que es la 412, nos decía que a todo niño con factores de riesgo
se le debía realizar una prueba diagnóstica con potenciales de tallo en el periodo neonatal o en los primeros meses de vida. Pero no nos hablaba de tamizaje, sino nos hablaba de una prueba diagnóstica. Y es diferente. Una prueba de tamizaje es una prueba en la que vamos a coger a todos nuestros pacientes y vamos a ver si pasan o no pasan, y posteriormente vemos si se ha realizado una prueba como tal diagnóstica. Ya después de la ley 1980 del 2019, ya ampliamos esta práctica del tamizaje neonatal a ser universal. Todos los pacientes o todos los niños que nacen en Colombia, según esta ley, deben tener un tamizaje neonatal universal. Como les mencioné hace un ratico, el tamizaje auditivo y las pruebas diagnósticas de audición no son lo mismo. ¿Cómo, digamos, podemos diferenciar? Las pruebas de tamizaje deben ser unas pruebas que sean portátiles, usualmente, que sean reproducibles, que sean económicas, entre comillas, y que sean automatizadas. Es decir, que estas pruebas sean muy rápidas, no necesariamente deben ser realizadas por un médico o un audiólogo, se puede realizar por una persona que ha sido entrenada para realizar el tamizaje, y es una prueba que va a detectar una hipoacusia mayor a 35 decibeles en el mejor oído. Y para que sea un tamizaje auditivo neonatal debe realizarse antes de los 3 meses de edad, aunque idealmente el niño debería salir con su prueba de tamizaje al momento del nacimiento. Antes de irse a casa ya debería tener su prueba realizada. Existen 2 pruebas de tamizaje. Esto más adelante la doctora Paola nos va a hablar ya a profundidad, pero pruebas de tamizaje existen 2. Una son los potenciales evocados automatizados, que son diferentes a los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral o diferentes a los potenciales evocados auditivos de estado estable. Estos potenciales automatizados, como les decía, son unas pruebas que son muy rápidas y solamente nos van a decir si el paciente pasa o no pasa. Las autoemisiones acústicas también de prueba de tamizaje, también es otra prueba automatizada que nos va a decir solamente si el paciente pasa o no pasa, pero no son pruebas diagnósticas, realmente no nos van a dar umbrales auditivos y no podemos hacer un diagnóstico como tal con ellas, solamente es una prueba de tamizaje, un screening. ¿Cómo es la detección oportuna y cuál es el ideal del tamizaje, diagnóstico y rehabilitación? Lo ideal es que antes del primer mes de edad, todos los recién nacidos pasen por una prueba inicial de tamizaje. Puede realizarse o las autoemisiones automatizadas o los potenciales automatizados, aunque más adelante lo va a mencionar la doctora Paola, lo ideal es combinar estas 2 pruebas, ya que evalúan, si bien evalúan la audición, evalúan ciertas porciones diferentes de nuestro sistema auditivo. Una vez nuestro paciente se le ha realizado un tamizaje y no pasa, o nuestro paciente, a pesar de que ha pasado, consideramos que es un paciente que tiene factores de riesgo importantes, como los que ya hemos mencionado anteriormente, vamos a hacer uso de las pruebas diagnósticas. Ahí sí podemos hacer uso de unos potenciales evocados auditivos de estado estable que nos van a dar umbrales auditivos. Y una vez tengamos estas pruebas diagnósticas confirmatorias de umbrales auditivos de cada oído, a los 6 meses de edad, idealmente nuestro paciente, si tiene algún tipo de hipoacusia, debe ya estar contando con un tipo de rehabilitación auditiva, con un audífono. ¿Qué pasa si esperamos a que el paciente presente un retraso en el lenguaje? Entonces, como les decía, probablemente su rehabilitación ya no va a ser a los 6 meses, sino que va a ser a los 3 años de edad. Y esto va a disminuir significativamente los resultados. No vamos a tener buenos resultados en el desarrollo del lenguaje, es un paciente que va a tener muchas dificultades para formar relaciones, para su desempeño escolar, no va a integrarse adecuadamente en la fuerza de trabajo, como habíamos mencionado anteriormente, y
un paciente que estamos diagnosticando tardíamente es un paciente al que le estamos arrebatando la oportunidad de convertirse en un miembro incluido y exitoso de la sociedad. Entonces es muy importante que no esperemos que el paciente tenga un retraso del lenguaje. Todos los pacientes, así no tengan factores de riesgo, hagámosles tamizaje auditivo. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos para hacer una detección oportuna? Primero, porque no tenemos una adecuada educación sobre la importancia del tamizaje y no solamente la educación médica, sino también la educación a los padres. Tal vez se nos habla de otro tipo de tamizaje, incluso por ejemplo las pruebas de función tiroidea es mucho menos la prevalencia de hipotiroidismo que de hipoacusia, pero lamentablemente no hemos hecho suficiente educación en la importancia del tamizaje desde los proveedores de atención primaria, los especialistas y los mismos padres. Y tener en cuenta que no siempre el paciente va a tener una comorbilidad o va a ser un niño enfermo. De hecho, el 70% son niños sin antecedentes, niños aparentemente sanos. ¿Cuál es el papel del médico? Debemos ordenar y revisar siempre los estudios de tamizaje. Vamos a solicitar los estudios diagnósticos en caso de que nuestro paciente no pase el tamizaje. No nos podemos quedar solamente en el resultado de la prueba de tamizaje que no pasó, sino ya sabemos, si nuestro paciente no pasa el tamizaje, vamos a hacer uso de una prueba diagnóstica. Yo idealmente les recomiendo los potenciales evocados auditivos de estado estable porque nos permite ver umbrales auditivos, no solamente si hay una alteración o no en la conducción, sino ver realmente qué grado de hipoacusia y si es solamente un oído o son ambos, entonces es el que yo les recomiendo como estudio diagnóstico. Y también es nuestro papel hacer un buen examen físico para determinar si estas hipoacusias realmente no tengan un componente conductivo. Como les hablaba al principio, un tipo de hipoacusia es la hipoacusia mixta, que es la que es neurosensorial y conductiva, o también las conductivas puras, que es cuando no se transmite adecuadamente el sonido. Entonces, tenemos que hacer una buena exploración para descartar, por ejemplo, patología inflamatoria en el oído medio, una otitis media aguda o líquido dentro de la caja timpánica que se va a traducir en una inadecuada conducción del sonido desde nuestro oído externo a través del oído medio hacia el oído interno. Ver si nuestro paciente tiene alguna malformación del pabellón auricular, si tiene alguna microtia, si tiene alguna estrechez del conducto auditivo que nos hable más de un compromiso auditivo de tipo conductivo. Y aunque ya les he mencionado que no es lo más frecuente, solamente el 30% de las hipoacusias genéticas son sindromáticas, de todos modos, pues sí es nuestro papel como médicos hacer una muy buena exploración física, aunque no es lo usual, por supuesto que también tenemos muchos pacientes sindromáticos y debemos hacer una evaluación de los ojos, la heterocromía, el coloboma, otros defectos oftalmológicos son bastante frecuentes en los pacientes sindromáticos. Entonces, mi recomendación es hacer la exploración de todo paciente, si tenemos un paciente con hipoacusia, y siempre hacer una derivación a oftalmología para que revisen la retina, porque a veces pueden haber retinitis pigmentosas en el síndrome de Usher, o también podemos tener colobomas o podemos tener otros defectos oftalmológicos asociados a hipoacusia. Entonces, siempre pacientes con hipoacusia neurosensorial, vamos también a solicitar una valoración por oftalmología. Descartar que no haya alguna atresia de coanas, que en la asociación Charge podemos tener hipoacusias con atresias de coanas, descartar quistes cervicales por las anomalías branquiales que pueden estar asociadas y en general hacer un buen examen de todos los pares craneales. La otitis media con efusión quise traerles una diapositiva independiente porque es una causa muy frecuente de hipoacusia conductiva en niños. No es la otitis media aguda en la que tenemos un tímpano eritematoso, el paciente con otalgia, el paciente con fiebre, sino vamos a tener una otoscopia donde la membrana
todavía puede ver un poco translúcida, pero sí la vamos a notar abombada, como con un contenido líquido en la caja timpánica. En ocasiones podemos ver incluso burbujas o niveles hidroaéreos, y esta va a ser una causa de hipoacusia conductiva. Podemos apoyarnos de un neumatoscopio en la consulta para hacer la presión con el neumatoscopio y ver la movilidad del tímpano. También podemos ayudarnos de pruebas complementarias como la impedanciometría, que nos va a mostrar cómo está esa movilidad timpánica. Y generalmente cuando tengamos líquido en el oído medio tendremos unas curvas planas, que es la curva tipo B, y es importante que le demos seguimiento a esto porque cuando esta efusión persiste por más de 3 meses, está indicada la colocación de unos tubos de ventilación. Entonces, en estos casos, derivemos siempre a otorrino. Como les decía, la mayoría de los casos no están sobreinfectados, no es necesario darle antibiótico al paciente, hacemos una observación de la resolución espontánea que generalmente se da en 3 meses, y si después de 3 meses persiste este líquido en la caja timpánica, es importante que se realice una colocación de tubos de ventilación para resolver ese componente conductivo. Siempre que tengamos un tamizaje auditivo con un resultado de no pasa o unas pruebas diagnósticas que nos indican una hipoacusia, es súper importante asesorar oportunamente a los padres y ojalá hacer ese asesoramiento desde antes de hacer la prueba. Explicarles que existe la posibilidad de falsos positivos, explicarles la posibilidad de rehabilitarse frente a cualquier escenario, plantearles siempre que existe, gracias a la tecnología y gracias a los avances médicos, existen muchas opciones de rehabilitación para que ellos tengan la tranquilidad de que independientemente del resultado, tenemos muchas alternativas para rehabilitar al paciente. Gran parte del proceso de rehabilitación va a ir a cargo de audiología, como lo vamos a ver más adelante con la doctora Paola Delgado, y tener en cuenta de todos modos que es importante que estos pacientes tengan un control periódico con el otorrino, aunque ya estén con audífonos o aunque ya hayan sido implantados. Es importante tener en cuenta que las impactaciones de cera, las otitis externas son un poco más frecuentes en los niños que usan audífonos. También es importante que hagamos un seguimiento del habla, del desarrollo del lenguaje y, como les decía, estar muy atentos a la presencia de líquido en el oído medio o efusión para colocar oportunamente tubos de ventilación, porque si tenemos ese líquido por mucho audífono, realmente no vamos a tener una adecuada conducción del sonido. Recordar la intervención antes de los 6 meses de edad a los niños que son sordos o con cualquier dificultad auditiva va a tener un efecto positivo, estadísticamente significativo sobre el lenguaje y sobre su desarrollo social y emocional. Entonces, para que podamos tener una intervención a los 6 meses, tenemos que hacer diagnóstico neonatal. Muchas gracias. Les dejo acá mi correo, mi teléfono, me pueden escribir o llamar o contactarme para cualquier duda que tengan. Gracias. Gracias, doctora Perla. Seguimos entonces con la doctora Paola. Buenas noches. Nuevamente, gracias, doctora Perla, por acompañarnos hoy en esta charla, a la Sociedad de Pediatría, a todos los asistentes. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, para darle continuidad, vamos a entrar en el tema del tamizaje auditivo neonatal, un poquito más a profundidad. Vamos a comenzar con esta frase que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en el año 93 dice que hay que hacer identificación de las pérdidas auditivas tan pronto el recién nacido llegue a este mundo para hacer o para maximizar todos los procesos sensoriales de manera que el niño pueda disfrutar de un desarrollo social, y la doctora Perla habló bastante en detalle acerca de eso. Decimos, como dice aquí, en Colombia ya para el 26 de julio del 19 había una ley que lo soportaba, que también ya fue explicada, y en líneas generales
decimos que el tamizaje es un estudio rápido, indoloro, seguro, para detectar y prevenir dificultades auditivas en neonatos. Este debe realizarse en las primeras 24 a 72 horas del recién nacido. ¿Qué objetivos vamos a encontrar o qué buscamos con este tamizaje auditivo neonatal? Detectar tempranamente hipoacusias en población de bebés recién nacidos a término o con alto riesgo auditivo de manera universal. Valorar a cada paciente que se detecte que falle en el tamizaje al mes de haber sido evaluado y bajo un periodo previo de estimulación auditiva, y esta parte es súper importante, la vamos a ver cuando estudiemos los casos. Remitir y dar indicaciones adecuadas a la familia del paciente. Ellos son el motor principal de todo este proceso, y en caso de ser diagnosticado con pérdida auditiva, vamos a poder llegar a dar una atención oportuna y adecuada. Datos interesantes, ya la doctora Perla estuvo mencionando algo. Esto es como para complementar, y es decir que de 2 a 3 niños de cada 1000 nacidos vamos a encontrar que sin ningún antecedente van a nacer con pérdida auditiva. Vamos a ver que de 2 a 4 de cada 1000 recién nacidos que pasaron por UCI van a presentar una pérdida auditiva. Que 1 de cada 75 recién nacidos con factores de riesgo van a nacer con pérdida auditiva. Que el 39% de los bebés que no pasaron el tamizaje auditivo perdieron su cita de retamizaje, lo cual va a dejar a los niños de muchas posibilidades de desarrollo en el futuro. Y que en la población escolar el 10% de los niños tienen una pérdida auditiva que puede impactar su desarrollo escolar. También la Academia Americana de Pediatría recomienda tamizar a los niños entre 4 y los 10 años. ¿Por qué? Porque estamos en ese periodo de formación escolar. Y siempre para recordar y tener en cuenta que después del tamizaje hasta los 4 años usualmente no se hace ninguna intervención por evaluación audiológica en estos pacientes. Ahora, ¿qué protocolo de tamizaje auditivo se considera efectivo? Ya la doctora Perla lo mencionó. Dice que el que va a detectar pérdidas auditivas mayores a 30 decibeles en el mejor oído y es confiable en infantes que son menores de 3 meses de edad. Esto es importante porque no podemos depender de las pruebas de observación del comportamiento del bebé para determinar si este bebé va a tener una pérdida auditiva o la está presentando en el momento. Ahora, protocolo del tamizaje auditivo que estamos llevando en la ciudad de Cartagena. Tiene 4 fases que están incluidas, como las explicó la doctora, fase de identificación de factores de riesgo, y en este van a intervenir el médico, el pediatra, el neonatólogo, el médico general, el que tiene el primer contacto con el bebé. Vamos a tener una fase 2, que es la de exploración, y vamos a utilizar el protocolo con autoemisiones acústicas producto de distorsión. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y el potencial evocado auditivo automatizado. Debemos hacer un retamizaje de aquellos que no pasan el test. En la fase 3 vamos a hacer un diagnóstico, y en la fase 4 se debe hacer una intervención. Este encaja en el 1, 3 y 6 que la doctora Perla estaba mencionando. Ahora, criterios de evaluación, lo que comentaba la doctora Perla, se manejan los siguientes criterios: si pasa o no pasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que en las autoemisiones acústicas producto de distorsión se va a hacer un registro de las células ciliadas externas del oído interno en un rango de 2000 a 6000 Hz. El paciente puede que la pase, pero esto no quiere decir automáticamente que el paciente pasa el tamizaje. Hay algunas patologías, como es la neuropatía auditiva o el espectro de la neuropatía auditiva, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, en las cuales estas se van a encontrar intactas. Por eso se recomienda la prueba combinada con ambos test. Y vamos a hacer entonces también los potenciales evocados automatizados, y este va a utilizar un estímulo que, como decía la doctora, hace que la prueba nos dé la respuesta rápida y clara. Ahora, ¿quiénes no van a pasar esta prueba? Si alguno de los 2 tests no nos da respuesta. Entonces, si alguno de los 2 test no lo pasa, tiene que repetírselo al igual, o el que pierde o el que no pasa las 2 pruebas. Ahora,
van a haber niños que van a pasar el tamizaje auditivo, pero tenemos que hacerle nuevamente tamizaje y es lo que conocemos como el protocolo de seguimiento diferenciado. ¿Quiénes son? ¿Qué grupo entra en ese protocolo de que pasa el tamizaje, pero hay que hacerles seguimiento? Todos los recién nacidos prematuros, vamos a hacerle no solo cuando se le hace el test, sino cuando tiene el periodo a término. Hay que repetirle el test. ¿Por qué? Por lo que decía la doctora, estos niños fueron expuestos a medicamentos ototóxicos en algunos casos o diferentes intervenciones que van a posiblemente generar una pérdida auditiva después del primer tamizaje. Los pacienticos, una vez confirmada la toxoplasmosis, estos bebés tienen que hacerle seguimiento de prueba combinada hasta los 2 años. Me disculpa si hay algunas palabras que no tienen, el teclado no lo tenía total en español y ahí tuvo algunas dificultades. También los pacientes que son diagnosticados con citomegalovirus, hay que hacerle este seguimiento hasta los 6 años. Los pacientes que tienen o han tenido meningitis por neumococo, se debe hacer la prueba cada mes hasta el 4.º mes después de padecerla, y los que tienen meningitis por estreptococo, se va a hacer 2 retest luego de padecerla y control a los 3 meses. Verdades del tamizaje auditivo, y no hay nada que sea 100% falible. Vamos a encontrar que cerca del 80 al 90% de los bebés no se les del 80 al 90% de estos bebés van a pasar el test, pero hay un porcentaje entre el 10 y el 20 que lo van a pasar, pero van a presentar pérdida auditiva. ¿Por qué? Y la doctora lo explicaba, porque vamos a tener una pérdida que puede presentarse. El tamizaje la busca a 35 decibeles y puede presentarse que el pacientico no tenga respuesta hasta los 15 decibeles para tener una audición normal. Aquí voy a explicar un poco más. Tenemos que, para poder, esto es lo que se conoce como la banana del lenguaje. Para que un niño pueda aprender a pronunciar, lo interiorice, debe escuchar entre menos 10 hasta 15 decibeles. ¿Qué pasa? Si el pacientico le hicimos en la prueba de tamizaje, obtuvimos una respuesta 35, estos fonemas van quedando por fuera de su campo. Este pacientico va a desarrollar lenguaje. Va a llegar a la consulta de ustedes, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque está cerca de la mamá, todo el tiempo está en la casa, no hay ruido, pero cuando este pacientico va a la escuela, donde ya no va a estar cerca de la fuente sonora, donde la profesora va a estar a distancia, donde va a estar en el medio de 20 a 25 niños, les va a llegar a la consulta a los 5 años con un problema probablemente de atención, de hiperactividad, de lectoescritura. Normalmente llega como un problema de aprendizaje y ustedes tienen que lidiar con eso. Ok, entonces, si pasa a los 3 meses, si no lo pasa, ¿qué se va a hacer? Como mencionaba la doctora, se deben considerar la formulación de potenciales evocados auditivos clínicos. De eso vamos a hablar más adelante. Y se debe hacer remisiones a los servicios de otorrinolaringología y audiología para manejo del paciente. Ahora, existen diferentes tipos de potenciales. ¿Cuáles se debería formular? Volvemos acá. Si vamos a formular, y la doctora lo recomendó, y estoy al 100% de acuerdo con ella, el potencial evocado auditivo de estado estable. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar el umbral electrofisiológico auditivo en esos casos en los que ustedes van a sospechar de una pérdida severa a profunda. Y vamos a utilizar el de frecuencia específica cuando se sospeche de una pérdida de leve a moderada. Y me voy a devolver aquí al audiograma. Ya la doctora les explicó que estas son las intensidades o el volumen y estas son las frecuencias. La cóclea es un analizador frecuencial. Cuando tenemos pérdidas auditivas
de leves a moderada, el potencial evocado nos va a dar una especificidad, nos va a decir exactamente a qué nivel en esta frecuencia el niño está escuchando, es decir, si va a poder captar estos sonidos del lenguaje, si va a poder captarlos acá. Y nos va a dar una información enseguida para la rehabilitación. Nos va a decir, podemos hacerle terapia auditivo verbal con un audífono. Pero si encontramos un nivel auditivo por debajo de ese, tenemos que hacerlo con un potencial de estado estable, porque nos va a dar el umbral auditivo desde 60 decibeles hasta 120 decibeles. Al mismo tiempo nos da enseguida la indicación de que este paciente con un audífono no nos va a avanzar. Este paciente va a requerir de un implante coclear, lo que va a hacer que se hagan los protocolos para ese tipo de intervención. Ahora, ¿existen otros tipos de potenciales? Sí. Y tenemos el potencial evocado auditivo de estímulo clip. De hecho, ese es el más popular, el de mayor trayectoria en nuestro país. En este protocolo que se busca, vamos a encontrar que va a haber una respuesta a una intensidad alta de 80 decibeles y tiene una utilidad fundamental en la neuropatía auditiva. Me voy a devolver al audiograma. Resulta que con este potencial se nos puede dar el fenómeno que se considera como isla. Es decir, mandamos el estímulo y nos va a encontrar a 80 decibeles que el paciente responde. Pero estos 80 decibeles están por fuera del campo auditivo del niño. No nos va a dar en ningún momento umbral. No nos va a indicar cómo lo vamos a intervenir en el caso de que vayamos a hacer rehabilitación auditiva con audífonos o con implante, pero nos va a dar una utilidad importante en la neuropatía auditiva. Vemos que, como les decía, el efecto isla se va a dar porque va a encontrar esa respuesta entre un rango de 250 Hz a 4000 Hz. El otro potencial que también es muy popular y de hecho antes de que tuviéramos acceso al estado estable y frecuencia específica era como nuestra guía para hacer determinar qué se iba a hacer con ese paciente y el potencial auditivo con curva de latencia. Lo mismo, nos va a dar, sí nos va a dar umbral, pero nos va a dar un umbral en alguna frecuencia y me devuelvo. En alguna frecuencia acá hasta 20 decibeles. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos el fenómeno isla, es decir, cuando se lanzó el estímulo, lo encontró aquí, pero resulta que tenemos pérdidas auditivas acá. Este es un pacientico que no va a avanzar, que no va a desarrollar lenguaje, que va a estar, como decía la doctora, socialmente detrás, va a tener problemas de escolaridad y no se va a dar una intervención precisa. Entonces, para hacer esto corto, para poder ir a los casos, vamos a tener unas conclusiones muy precisas. El programa de tamizaje auditivo neonatal debe constar de potenciales evocados auditivos automatizados, autoemisiones acústicas y seguimiento de estos resultados. No hacemos nada, como se mencionaba anteriormente, si hacemos el inicial, el paciente pierde el retamizaje y se queda en el limbo hasta los 2 años cuando no habló. Ahí no vamos a poder ayudar al paciente. Vamos a hacer también, si ustedes quieren tener especificidad, si ustedes quieren saber si el paciente escucha en la gama frecuencial del lenguaje, tenemos el potencial auditivo de estado estable y de frecuencia específica dependiendo de su sospecha. Ahora, ¿cómo es la sospecha? Tenemos el pacientico en el consultorio que no responde a los estímulos fuertes y el papá es el primero que les va a decir, es que se cierra la puerta y él no responde. No nos vamos a ir a un potencial auditivo de frecuencia específica, nos vamos a ir automáticamente a uno de estado estable. Pero el papá llega a la consulta, el niño a veces repite, a veces no repite, tenemos la duda. En ese pacientico ustedes lo observan,
¿Para qué los vamos a exponer a un estímulo tan alto si podemos hacer la búsqueda entre los 60 decibeles hacia arriba? Los potenciales evocados auditivos, y esto es bien importante, no son el único test para el diagnóstico de la pérdida auditiva. Este hace parte de una batería que debe incluir autoemisiones acústicas, impedanciometría y reflejos acústicos, y en caso en que tengamos sospecha de neuropatía auditiva, es recomendable también incluir la electrocoreografía o unos potenciales corticales que desafortunadamente no los tenemos en la ciudad. Para guiarlos un poco, Servicios Fonoaudiológicos en su guía de atención ofrece el servicio de manera intramural y extramural, y estos son los códigos que se los voy a dejar. Y vámonos a los casos clínicos. Tenemos, esta es Manuela Naya. Manuela, de pronto el pediatra está en este panel ahora mismo. Fue una niña que uno diría tenía todo para que no solamente presentó una pérdida auditiva, ella nació con hiperbilirrubinemia, tuvo incompatibilidad fetomaterna, ella tenía un conjunto y una serie de compromisos sensoriales. Ella les quiere contar su historia. Hola, mi nombre es Manuela Naya Mulet, tengo 18 años, soy estudiante universitaria de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Estoy cursando segundo semestre de la carrera de diseño gráfico. Tengo pérdida auditiva bilateral. Mis papás se dieron cuenta cuando yo tenía un mes de nacida. En ese tiempo decidieron llevarme para Bogotá a que me hicieran unos exámenes y tomaron la decisión de colocarme audífonos para tener una mayor audición. Luego de eso, a los 2 años de edad me implantaron. Eso quiere decir que hace 16 años que tengo implante coclear. Hoy me siento muy agradecida con mis papás, con mis fonoaudiólogas y con todas aquellas personas que me brindaron la oportunidad de escuchar para poder crecer y desarrollarme como persona a nivel social, emocional y cognitivo. Tengo una vida feliz y normal como una mujer oyente. Todo gracias a que me implantaron desde una edad muy temprana. Espero que mi testimonio les haya gustado y que les ayude a tomar una decisión. Chao. Bueno, como ven, Manuela es de estos casos afortunados, unos padres súper comprometidos. En ese entonces, cuando Manuela fue diagnosticada, no contábamos con los servicios para hacer el diagnóstico completo de ella. Tuvo que viajar a Bogotá. A los 6 meses se le adaptaron los audífonos. Como ven, esa parte previa, hasta los 2 años del implante coclear, tuvo sus audífonos y una estimulación. ¿Qué le aportó eso? No le iba a aportar el desarrollo del lenguaje como tal, pero sí le aportó toda esa parte suprasegmental. Es decir, si ustedes notan, Manuela tiene acento costeño, pasa desapercibida de que es una persona sorda, que tiene un auxiliar auditivo que le permite comunicarse. Se ha desarrollado en todos los aspectos de su vida como ella misma se los ha manifestado. Vamos al siguiente caso. Hola, mi nombre es Lisa Camila, tengo 13 años y mi pérdida auditiva fue detectada a los 2 años. Fui implantada a los años y medio. Soy estudiante de grado sexto y me siento feliz de escuchar gracias a mi implante. Los vean. Gracias. Bueno, Lisana no tuvo esa estimulación previa con audífono porque la detección fue a los 2 años y fue un casito muy, muy lindo. Yo estaba de voluntaria en una unidad de cuidados intensivos trabajando disfagia con un bebecito y la mamá era enfermera en esa unidad y me dice, yo tengo un examen auditivo de mi hija y me lo facilito y listo, yo lo miro. Cuando yo lo vi, automáticamente me di cuenta que tiene una pérdida
de severa profunda bilateral. Y yo decía, ¿cómo hacemos que este caso sea rápido? Y de hecho fue rápido. Si ustedes notan, del diagnóstico a la cirugía, en ese entonces fueron 6 meses. No tuvimos acceso a una rehabilitación con audífonos. Esa parte suprasegmental, esa parte de tono, timbre, intensidad, no se alcanzó a trabajar. El implante coclear, hoy en día tenemos unos implantes que podemos hacer una estimulación tanto de frecuencias graves como agudas. En ese entonces no teníamos acceso a esa tecnología, mas sin embargo fantástico. Es una niña, como ella se los está diciendo, feliz, desarrollada en todos los aspectos de su vida. Y vámonos, este es otro caso diferente, y es María Angélica. María Angélica fue implantada mucho más tarde, pero también hicimos un trabajo y ella también les quiere contar su historia. ¿Cómo está? Mi nombre es María Angélica Zabaleta Castaño, tengo 20 años. Me descubrieron mi pérdida auditiva al año de nacida por medio de mi tío. Y a los 2 años tuve audífonos y a los 4 años fui operada. En total tengo 16 años de implantada del oído derecho y me siento feliz. Terminé mi bachillerato en colegio normal y siempre me fue bien, con el esfuerzo y el amor de mi padre, que ha sido mi gran apoyo. Actualmente estoy en una escuela de baile y estoy permanentemente de primera infancia, papito y compañero con implante. Eso es una tarea fácil, se necesita de mucha paciencia y responsabilidad. Le doy gracias a Dios por la doctora Paola, Joana y Cari, que son parte de mi superación. Con ella avance mucho. Bye. Entonces, como ven, María Angélica no fue detectada tempranamente, se implantó a los 4 años, pero tuvo un trabajo previo con audífonos desde los 2 a los 4 años. En esa época, acceder al implante coclear no era tan fácil, no se daba de manera tan rápida, pero no se perdió tiempo, se trabajó. El trabajo previo con audífonos y la terapia auditiva hacen una gran diferencia en la calidad del habla que ellos van a tener, en el desarrollo que pueden tener de su lenguaje. Y como la ven, está en un grupo de danza, es una niña feliz. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar también todos los códigos CUP. La idea es que ustedes puedan ayudar al paciente en toda la ruta de atención de su intervención. También les quiero dar gracias por su atención. Ahí también está la información de la señora Mariela Alcalá, que es la que se encarga de citas, es la gestora comercial, y de María José. Muchas gracias por escucharnos.